¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Como siempre, damos la introducción de cuál es la charla que toca, en qué temporada estamos. Estamos en la temporada 16. Hoy es la charla pastoral del episodio número 4 de esta temporada. Y bueno, pues estamos hablando precisamente acerca del capítulo número 3 del libro de Génesis. Ahora, el libro de la Biblia, y obviamente, ¿verdad? Toda la Biblia tiene mucha riqueza para poder extraer muchas lecciones de la palabra de Dios, ¿verdad? Y para nuestras vidas. Génesis capítulo número 3, todo lo que nos enseña, no abarcamos en una semana de charlas pastorales, necesitamos muchas más charlas pastorales para poder abarcar, quizás ni siquiera de forma exhaustiva, pero al menos mucho más amplio y más preciso, algunos de los pasajes de la Escritura que aparecen aquí o de las lecciones y reflexiones. Pero bueno, tenemos solamente este pequeño tiempo y yo quiero hoy hablarles acerca de las consecuencias del pecado. Fíjese que he estado meditando últimamente sobre la felicidad, que por cierto es la búsqueda constante de las personas, ¿no? Yo puedo ver que las personas buscan la felicidad a través de, hay tres cosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una de ellas es la felicidad en base a la salud, que por cierto ahorita cómo se requiere. La segunda es en base al dinero y en base al amor, ¿verdad? Si tengo amor, salud y dinero, seré totalmente feliz, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar, y eso es lo que me ha estado trayendo, ¿verdad? Precisamente en la mente, ¿verdad? Sobre la responsabilidad de la felicidad. O sea, ¿qué tan responsable soy ante los demás? Obviamente, pero ante la condición de búsqueda o el logro de algo que he buscado toda mi vida, que es la felicidad. Ya que lo obtuve, por decirlo, ¿verdad? Ya la tengo, es mía, ¿verdad? Y no importa cómo llegué, o sí importa cómo llegué a ella. Yo creo que siempre hay una responsabilidad. Ahora, yo sé que muchas personas no son responsables ni de ellos mismos, menos de los demás. O sea, hacen cosas que realmente no les importan. Y hay una incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Porque por un lado pueden decir que aman con locura a sus hijos y por otro lado, ¿verdad? Pueden traicionar a la mamá o al papá de sus hijos, sus seres más queridos. Y no saben que tarde o temprano todas estas cosas pueden traer consecuencias en donde se nos va a demandar esa responsabilidad en la búsqueda de la felicidad. Dios no nos mandó a este mundo a ser felices. Yo sé que esto les suena totalmente extraño, sobre todo a una sociedad que busca lo suyo propio, ¿verdad? ¿Cómo? Van a decir, si venimos al mundo para ser felices. No, esa es una baratija de la sabiduría humana, muy pagada de sí mismo y muy hedonista, o sea, que solamente ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, tú no eres el creador como para creer esta tontería, ¿verdad? Fuimos creados o venimos a este mundo a ser felices. O sea, ¿fue tu voluntad venir a este mundo? No. Entonces tienes que preguntar a aquel que te trajo a este mundo. Ahora, si uno dice, es que mis padres siempre han querido mi felicidad, entonces, ¿por qué te prohibían tantas cosas? Entonces, ¿por qué te sonaban cuando te portabas mal? Te deben haber premiado porque tú disfrutaste el portarte mal y ahora ellos te afligen, ¿verdad? Pegándote, o te afligieron pegándote o castigándote, y eso no era muy feliz. Entonces es una inconsistencia. Lo que pasa es que los padres quieren la felicidad de los hijos, pero los padres saben que hay una responsabilidad también que hay que desarrollar. Entonces, eso es algo que a veces se nos olvida. Y en este ámbito, ¿verdad? El tema de hoy es las consecuencias del pecado. Si el pecado te trae felicidad, entonces la felicidad que sientes, ¿verdad? Te va a anestesiar
las consecuencias y el peso y la gravedad del pecado. Es como una balanza, ¿no? Sientes rico por el pecado y sientes placer y felicidad, entonces no es tan malo. Del otro lado. Pero la Biblia habla acerca de que sí existen consecuencias. La Biblia dice: el alma que pecare esa morirá. Yo sé que a muchas personas tampoco les gusta el término pecado porque piensan que es un término religioso, pero no. Originalmente el término pecado también se utilizaba para muchas otras cosas. De hecho, un tirador de flechas, ¿verdad?, con su arco, cuando erraba al blanco, cuando no le atinaba al blanco, se decía que había pecado. En otras palabras, cuando no haces o no le atinas, ¿verdad?, por decirlo así, a la meta para lo cual fuiste diseñado y creado, pues es un pecado. Ahora, muchas personas cometen pecados porque no lo saben, ¿verdad? Y otras personas cometen pecados aún a sabiendas de que era pecado. Entonces, a final de cuentas, todo cae en la voluntad. Y cuando hablamos precisamente de la voluntad y del pecado y todo eso, pues tiene que haber unas consecuencias. ¿Por qué razón la gente no quiere las consecuencias del pecado, pero sí quiere las consecuencias de sus éxitos y de sus aciertos, ¿verdad? Quiere que le paguen bien, quiere que lo premien, quiere que lo reconozcan, quiere que, no sé, ¿verdad?, tantas cosas buenas, pero si peca, no quiere consecuencias. Qué chistosos somos los humanos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que reconocer que a final de cuentas todo se paga. No solamente en esta vida, sino aún en la vida venidera, según lo que nos enseña la palabra de Dios. La sensación de bienestar no significa que nosotros estemos bien, ¿sí? O que hayamos hecho bien, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque muchas personas sienten esa sensación, pero están totalmente mal, ¿verdad? El loco desquiciado que mata a su hermanito pequeño, ¿verdad? Es posible que sienta placer de hacerlo, ¿verdad? Pero está desquiciado, está loco. Vas a decir, pues sí. Entonces, lo mismo sucede con muchos que parecemos normales, pero que creemos que si es placentero, debe ser bueno y ordenado por Dios. Pero déjeme decirle que no. Por otro lado, la Biblia sí enseña que Dios a veces aflige al que ama. La Biblia dice que disciplina a aquel que es su hijo. Y la disciplina a veces es aflicción. Entonces es porque no conocemos a Dios. Ahora, las consecuencias del pecado. La Biblia habla acerca de consecuencias inmediatas, consecuencias a largo plazo y consecuencias eternas. Inmediatas es que la riegas e inmediatamente viene la consecuencia. A largo plazo significa que a tanto pecar y pecar, entonces empieza a haber dos cosas. Número uno, una afectación en todas tus relaciones. Número dos, una afectación en tu propia vida personal, física. Número tres, una afectación en tu relación con Dios. Y número cuatro, un endurecimiento del corazón. Y cuando esto sucede, ahora sí que llegaste a lo peor. Porque ya no entendemos cuando llegamos al endurecimiento de nuestro corazón. Y ahí es donde quisiéramos arrepentirnos, pero como que no nos llega. Entonces Dios nos da oportunidades para hacer cambios en nuestras vidas, especialmente antes de que llegue ese endurecimiento. Hay personas también que las consecuencias del pecado no son tan duras ni tan fuertes y por eso no entienden. Por esa razón, yo quisiera decirte que no te confíes de eso. Si no te ha ido tan mal, porque esa es la otra cosa. No, si no me va tan mal, yo no veo que... Yo veo que todo va muy bien, ¿verdad? Y todo esto es lo que la gente piensa. Pero, ¿qué tal de lo que Dios dice y de lo que Dios piensa? La Biblia dice que no tendrá por inocente al perverso, al malvado y al pecador. O sea, en otras palabras, el alma que pecare será juzgada, será sentenciada y morirá. No se refiere a lo físico, se refiere a la muerte espiritual y a la muerte eterna. Pero siempre hay oportunidad para arrepentirse. Si tú no quieres vivir las consecuencias del pecado, entonces necesitas dejar de practicar el pecado, arrepentirte y pedirle a Dios que te libre de las consecuencias. Muchas veces sí sucede que Dios nos libra de las consecuencias del pecado. Dios te bendiga.
Recuerda que Cristo Jesús murió y pagó por las consecuencias de nuestros pecados para que nosotros no tengamos que sufrirlas. Y su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Este próximo domingo, con esto cierro la charla, pero quiero solamente invitarles a la serie que vamos a comenzar a dar desde este próximo domingo. Son temas muy candentes. Este primero es el tema de: si yo soy cristiano, amo a Dios, voy a la iglesia, leo la Biblia y oro, ¿por qué sufro de depresión y de ansiedad? ¿Quieres saber lo que Dios piensa sobre eso? ¿Conoces a alguien que necesita escuchar esperanza de vida sobre esas situaciones que está viviendo la gente? Este domingo en nuestras sedes los esperamos para estos temas. Dios te bendiga y nos vemos mañana en la siguiente charla pastoral.